Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La enfermedad de la humanidad, rezó. Baba adifafon, egun onike, egun arba, aba leb, ajere abako, nile adifafun, daderebatn loba, ikusare abere mesanabau funfun eure adiemer, ekate kwele awo ebonla. Loter badere ile obatala nifa, un niolor terse, yiñales eure, akuko e yele, ayakua lev. Historia. En la tierra de Abaco-Nile, todos los habitantes sufrían de hambre, penurias y enfermedades. Anhelaban tener salud, y por esa razón fueron a la casa de Runmila, quien les hizo esta consulta de Ifa y les prescribió un ebo, sacrificio. Les dijo que ofrecieran una eure, cabra hembra, a su Ifa, y luego les instruyó que, después del sacrificio, debían llevar la carne, los señales, partes sacrificiales del animal, y el ifú, órganos internos o esencia, a lo alto de una colina. Allí, les dijo, encontrarían una pequeña choza, y dentro de ella estarían personas a quienes debían entregar todo eso. Runmela les advirtió que en el camino solo podían comer los órganos internos de los animales, para que tuvieran fuerza, salud, y para limpiarse de toda negatividad dentro de sus cuerpos. Partieron, y tuvieron que caminar durante mucho tiempo. Después de tan largo trayecto, el hambre los atacó. Algunos dijeron, «Tenemos hambre, comamos la carne, pues nos dará fuerza para llegar al lugar del sacrificio». Algunos miembros del grupo se opusieron, pero al final todos acordaron y comieron las diversas carnes hasta saciarse. Solo quedaron los señales y el ifú de los animales. Continuaron su camino y pronto divisaron la colina. Al llegar a la cima, dijeron, «Actuamos con prisa al comer la carne. Si hubiéramos esperado un poco más, habríamos entregado lo que se nos pidió». Llegaron a la puerta, dejaron solo los señales y el ifú, y se escondieron para ver qué ocurría cuando los destinatarios vieran lo que había sido dejado. Dentro de la choza estaban esperando por la carne Olofin, Oddua, todos los rezá y los según. Al escuchar ruido, comenzaron a llamar a quienes se escondían para que salieran. Pero al oír esas voces, el pueblo se asustó aún más y salió corriendo. Los Erezá y los Egún comenzaron a comer solo los señales, y Egún dijo, «Aún tenían tiempo para salvarse, pero no me escucharon». Como estas personas no cumplieron correctamente con los mandatos, continuaron sufriendo las enfermedades y desgracias que asolaban Abaco-Nile. Pero los Egún y los Arsa, por virtud y protección de Olofin, nunca sufrieron de esas aflicciones.